Duván López, ¿usted tiene una iglesia? Bueno, una capilla que me dio el ayuntamiento de Besalú, una capilla del siglo XI que está desacralizada, de allí ya no hay el ejercicio religioso, y la tenían un poco abandonada, luego la recuperaron y me la ofrecieron para que yo hiciera una intervención con mi obra. Entonces lo que intenté fue conservar el espacio sagrado, es decir, un espacio en el cual no se violentaba la idea de iglesia católica sin recurrir a iconografía de ninguna religión. Entonces hice un proyecto en el cual coloco una obra que genera preguntas, lleva a la reflexión y es un espacio, digamos, seglar, laico, donde cualquier persona de cualquier religión del mundo se siente en paz. Exactamente dónde está esa iglesia que usted tiene, digamos, a su haber para hacer todo su montaje cultural, pictórico, escultórico. Está en Besalú, el pueblo donde yo vivo, al norte de España, de Cataluña, camino hacia Francia, cerca de Girona, y es el pueblo donde vivo allí hace 15 años. Allí realizamos conciertos, un festival de música clásica cada año. Tenemos un piano e invitamos personas de muy altísimo nivel para que estén con nosotros y toquen en este festival cada año. ¿Hasta cuándo tiene usted, digamos, a su haber esa capilla para hacer la actividad cultural? No, está abierta, la idea es que eso permanezca allí. Es decir, es una exposición permanente, un montaje permanente. El tiempo lo dirá, pero ya tenemos como unos 6 o 7 años allí. ¿Cómo llegó usted a Besalú? Bueno, la historia es un poco larga. Una persona me debía dinero, me había comprado unos cuadros en Barcelona. Llegó la crisis del 2008, no pudo pagarme y me ofreció, su negocio eran las casas antiguas, me ofreció varias casas y yo escogí la de Besalú. Y de allí había encontrado ya a Alberto Canals, con el cual teníamos relaciones comerciales. Habíamos ido a una feria de Estados Unidos y él estaba interesado en mi trabajo. Nos vinimos a montar una galería de arte a Besalú y por eso llegamos allí. ¿Usted vive allá? Sí, hace 15, 16 años ya. ¿Cuál es la diferencia de ese pueblo antiguo con el pueblo donde usted nació, Quimbaya, Quindío? Bueno, es catalán. Primero es catalán. Es muy distinta la cultura. Es una cultura muy antigua. Este pueblo tiene más de 1000 años. Pero tiene como la confianza, la certeza de que no pasa nada, de que todo está bien. Es decir, yo allí encontré el lugar idóneo para el trabajo que he estado desarrollando. Estoy rodeado de mucha tranquilidad, de mucha armonía, nada me perturba y ellos son muy respetuosos con el tiempo de los demás y con el trabajo de cada cual. Son personas muy ocupadas siempre permanentemente, entonces no tengo grandes diversiones o cosas que me saquen del trabajo, de manera que yo nací en el pueblo, nací en Quimbaya, a mí me gusta la vida de pueblo y allí me siento muy cómodo. ¿Usted nació en Quimbaya en qué década? Wow, en el 50-60, yo nací en 1954. Sí, ¿y cómo se componía su familia? Bueno, yo soy hijo de una familia tradicional de aquí, de don Quintiliano López López, de doña Marta Emilia Yepes. Villegas es una familia conocida en el pueblo y era un espacio en el cual no había indiferencia, realmente la gente pertenecía al pueblo y todos nos conocíamos. Hay una frase muy bella que me dijo un amigo en Nueva York hace muchos años, es que antes de yo ser colombiano soy quimbayuno. Y eso es cierto, el quimbayuno de mi época era un personaje que vivía como en un clan social en el cual todos pertenecíamos allí. Todos nos conocíamos, todos sabíamos quiénes eran nuestras familias y había como un modus vivendi muy correcto entre todos, de manera que no habían grandes problemas, a excepción de los problemas de la violencia que a esa época existían, pero eso era, no sé, era como unas cosas un poco separadas del entorno social, como que no lograban afectar la unión que había en la sociedad. Usted proviene de una familia de qué extracto económico, es decir, su papá y su mamá, ¿en qué trabajaban? A ver, yo soy hijo de un hombre que tuvo dinero. A mí me tocó la quiebra de él. Cuando yo nací ya él había perdido el dinero.
Era una familia muy conocida, yo soy López López, y a él le tocó un momento difícil, pero yo crecí rodeado de cosas como que no hubiera pasado nada. ¿Pero era que cafetero? Tenían fincas. Fincas, cafeteras. Fincas, y fincas todavía. Mis tíos en ese momento tenían fincas de café. Entonces luego hubo una ruptura económica importante y eso me permitió a mí crecer, es decir, sin la pretensión del dinero. Es decir, yo no tuve el dinero para haber desarrollado un perfil de niño rico, pero estuve siempre rodeado de las mejores familias del pueblo y viviendo con ellas. ¿Usted a dónde va a la escuela? Yo fui a la escuela, ¿cómo se llama? Primero de niño fui al kinder. Yo a los 5 años ya escribía, 5 o 6 años ya escribía. ¿Y había que un profesor o una profesora? Una profesora que era prima mía, se llamaba Alba Alicia López. Y allí íbamos los niños a aprender. Yo aprendí a escribir a los 5 años tal vez. Cuando llegué a la escuela ya aprendí, ya escribía y leía. Y fui a la escuela Santander. En Quimbaya. En Quimbaya. ¿Recuerda especialmente a un compañerito, a un amigo allá en esa escuela? Tengo amigos desde la infancia, tengo muchos amigos desde la infancia. A ver, Germán Henao, por ejemplo, Oscar Echeverry, Guillermo Jaramillo, gente de la escuela, gente de todas y muchos más. Sí. Todavía tengo amigos desde los 5 años. ¿Y se sigue viendo con ellos? Sí. Usted es un hombre universal. Le hago estas preguntas porque usted es un hombre universal. Usted es un hombre que pasa de Quimbaya, de Armenia a Bogotá, de Bogotá a Madrid, de Madrid a París, de París a Estambul, de Estambul a Corea, de Corea se devuelve para Buenos Aires. Eso, a pesar de eso, conserva la amistad de esos amiguitos de la escuela. Claro, es que los amigos son para siempre. Entonces, y el contacto con Quimbaya y el contacto con Colombia, yo ando por el mundo, pero siempre vengo aquí. Hace 20 días, un mes estaba aquí, ahora volví y de pronto tengo que volver después. Y mis raíces son muy profundas. Es decir, para mí el afecto es una cosa muy importante. Tal vez es la más importante y nunca he roto los afectos reales y permanentes con mi gente. Usted es un pintor y escultor ya famoso en el marco nacional e internacional. ¿Cuándo cogió el primer lápiz y lo puso en una hoja y se dio cuenta que ese era su destino? A ver, dicen que a los 4 años ya andaba por allí dibujando, es decir, ya siempre estuve dibujando y mostrando. En la escuela ya dibujaba y hay varias anécdotas muy simpáticas. Una vez con mi padre caminábamos y yo quería sacarle punta a un lápiz y empecé a sacarle la punta al lápiz. Tendría 6 años o algo. Y mi padre me dijo, yo ya le había dicho que yo quería ser pintor y me dijo, ¿y usted que quiere ser pintor? No sabe sacarle la punta al lápiz. Entonces me enseñó cómo se sacaba la punta al lápiz. Y hay otra anécdota muy simpática, 7 años o algo, con las Cifuentes, que fueron las señoras. Es que a mí me crió el pueblo entero. Yo fui el niño del pueblo entero. Entonces, las Cifuentes yo eran muy amigas mías. Mis amigos casi siempre en ese momento eran personas mayores. Yo estaba muy contento con personas ya mayores. Y Isabelita Cifuentes me preguntó un día, niño, Duancito, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo le dije, yo quiero ser pintor. Y me dijo, Duan, usted no se va a poder casar. Y le dije, ¿por qué, Isabelita? Me dijo, porque los pintores son muy malos maridos. A los pintores no les importa sino la pintura. Y eso lo oí yo a los 6 años. Y en mi casa, mi hermana Eunice siempre habló de mí como pintor. ¿Qué fue lo primero que usted pintó que recuerde? A ver, siempre pintaba una casita y le ponía un marquito. Pero el primer cuadro que pinté lo tengo en la mente todavía, incluso a veces aparece por ahí, que era una serie de líneas que habían unos bailarines. Y quedó tan bonito que mi padre lo mandó a enmarcar. Y estamos hablando de 7, 8 años. Y otra anécdota, en la casa de la Mona Vallejo, la señora la hija de Ignacio Vallejo, que era el rector de la escuela, se rompió el país de un abanico. Y entonces yo dije que yo lo iba a pintar. Y Hugo Hernán Valencia, uno de los amigos de la infancia también, no dejó que lo pegaran. Dijo, no, yo voy a guardar esto porque cuando Duván sea famoso yo lo voy a tener. Yo no sé si todavía existe, pero estamos hablando de 7, 8 años. ¿Pero le has preguntado si lo tiene? No, tengo que verlo para preguntarle. Duván, después de la escuela usted pasó pues al bachillerato, al colegio. ¿A dónde fue? Al Instituto Quimbaya. En quinto decidí cambiar de colegio, me fui a Pereira al Rafael Uribe.
pero volví y me gradué en Quimbaya, ahora va a ser 50 años este año. ¿Y qué recuerda de ese colegio, de los muchachos ya mayorcitos, adolescentes, jóvenes, con relación a su pintura, a su trabajo? ¿Ya era usted más activo en esa actividad de pintar? A ver, yo en el colegio hice más lectura que pintura. Y recuerdo que eso, gracias a Dios, yo tuve unos maestros excelentes que entendieron que mi perfil no era el perfil normal, que yo era un niño que me salía del canon y que me permitieron eso. Por ejemplo, yo no hice matemáticas. A mí me permitieron porque vieron que yo no servía para eso. Yo de plano dije, eso no me gusta. Pero claro, yo era activo y era brillante en otras materias, entonces me permitieron. Entonces yo hice biblioteca. Yo estuve leyendo, toda la vida he leído 4 o 6 horas diarias, toda mi vida. Y en ese entonces recuerdo al profesor Aníbal Rey, que me dijo, Duan, váyase, en segundo bachillerato, usted estorba menos afuera que aquí adentro. Pero esas horas de matemáticas, ellos me pasaban a mí de alguna manera para no dejarme perder el año, pero yo hacía biblioteca y leía y pues hacía todo y era muy activo, era muy visible y tuve unos maestros excelentes. Es decir, de eso me precio y eso me ayudó a formar. Desde que tuve maestros que eran realmente humanistas, que entendían la relación del alumno con el profesor, que me permitieron la amplitud y yo no tuve nunca, es decir, que explicar el por qué yo no hacía un tipo de cosas, pero hacía otras. A mí se me abrió, realmente por eso vivo tan agradecido en Quimbaya, entre muchas cosas, porque a mí, en otro lugar, yo me hubiera malogrado. Y bueno, usted me habla ahí de las lecturas y estaba más metido como en el tema de la literatura, pero en ese momento del bachillerato no pintó nada. Dibujaba siempre, sí, pero era una cosa, estuve más centrado en leer. Es decir, dibujaba, pero no era consciente de que era pintor. No, yo llegué, la conciencia de ser pintor llegó más tarde. Siempre estaba dibujando, pero más leyendo. Entonces ahora le pregunto, ¿cuándo fue consciente de ser pintor? A ver, yo salí de bachillerato a los 19 años, en noviembre. En enero, febrero, yo estaba de profesor en el Colegio Policarpa. Me habían pasado a ser profesor saliendo el año pasado, porque hubo una rectora del colegio, la hermana María Rosaura Toro, que también le debo muchas cosas, que vio en mí el potencial. Yo había trabajado gratis para el colegio como dirigiendo un grupo de danzas que fue muy exitoso en su momento y lo hacía porque me gustaba. Ella vio mi talento. ¿Y usted bailaba también? Sí, yo fui bailarín y mi familia toda es bailarina. Víctor Hugo está ahí, baila. Entonces ella me consiguió que el departamento me nombrara. Entonces en enero, febrero yo entré a ser profesor. Allí estuve trabajando como unos 4 años, pero había ya esa cosa ahí, es decir, hubo un momento en el cual yo entré en crisis y pregunté, ¿esto es lo que yo quiero hacer en la vida? Claro, yo estaba leyendo a Nietzsche desde los 12 años, yo había leído filosofía y estaba, ¿cómo me acomodaba? Yo era un niño de mostrar, yo me iba a casar, yo tenía todo, era un niño que iba en el camino, pues de un ciudadano de los de aquí, normal, bien, señor de su casa. Y a los 23 años tuve una crisis existencial fuerte que me pregunté, ¿qué pasó aquí? Entonces empecé a cuestionarme, le dije a mi mamá, yo me voy de aquí, esto no es lo mío. Y mi madre muy linda me dijo, bueno, hijo, vaya. Pero adentro, ¿qué eran los sonidos que tenía, que le dijeron, tengo esta crisis, esto no es lo mío? ¿Cuáles eran los sonidos? La pregunta del por qué y el para qué. Sí. Hay una pregunta que todavía está permanentemente y es, ¿qué es ser humano? ¿Y para qué vine yo aquí? Es decir, ¿eso se lo debe a Nietzsche? Sí, yo creo que a todos ellos. A la formación, es que mi formación es una formación humanística muy importante. Yo tuve alrededor mío gente muy bella que estaba muy conectada con la dignidad humana, con la pregunta humana. Entonces no solamente las lecturas, sino el contacto diario con personas muy dignas y diría, sí, muy humanas. Entonces, ¿cómo resuelve? Retomando el tema, yo llego y ese día digo, no puedo. Y rompo con Dubán, el Dubán tranquilo, y me voy al mundo a hacer otro tipo de cosas que no había hecho nunca. Y me fui a Urabá. Ahí empecé a pensar y empezaron a juntarse todas esas ideas y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar. Ya el lenguaje pictórico empezó a ser la permanente. Tenía el tiempo para mí, me fui a la selva de Urabá, por allá a vivir a la playa. Durante muchos años estuve allí y allí empecé a dibujar permanentemente. Entonces ya me di cuenta de que lo que estaba buscando era como decir.
Y ese cómo decir me lo estaba dando el dibujo, la pintura. ¿Cómo comunicar? Cómo comunicar. Ok. Entonces allí estuve unos 10 años y cuando regresé aquí ya regresé como pintor, ya regresé a casa con el bagaje de haber hecho todo el proceso. Yo había hecho en clases de anatomía con el profesor Pinto dibujo anatómico. Él me pasaba prácticamente la asignatura porque yo dibujaba. Porque yo creo que yo no fui un gran estudiante, ¿no? ¿Dibujaba el cuerpo humano? Sí, dibujaba la anatomía. Sí. Entonces eso me sirvió después de base para el dibujo que manejo. Pero lo hice sin conciencia de que eso me iba a servir. Duván, y en ese ir y venir, usted regresa aquí, ¿usted ya tenía un parche en el ojo? Sí, yo tuve este accidente a los 11 años. ¿Qué fue lo que le pasó? Abriendo una botella de Bretaña, me vine brincando, porque siempre estuve brincando toda la vida, siempre fui muy inquieto. Bailando. Siempre estuve muy inquieto, muy bien. Entonces me vine y cuando no encontré el destapador, la puse en una puerta y ya explotó, entonces me rajó el ojo a los 11 años. Un vidrio Un vidrio. Sí, y perdió el ojo. Perdí el ojo. Entonces, a partir de ahí, pues vino el proceso de adaptarme a lo otro, que en el fondo para mí no fue traumático, porque nunca tuve bullying, nunca fui perturbado, y siempre estuve muy rodeado de afecto. Entonces, yo no sé, el trauma parece que quedó adentro, pero yo no lo sentí nunca. ¿Desde los 11 años? Desde los 11 años. Entonces, esto ya yo había sido, incluso perdí un año, creo que ese año en el bachillerato lo perdí, porque claro, estaba en exámenes y en todo. Y luego retomé el proceso de educación y ya, pues yo ya era unifocal y me había ido afuera, y cuando volví, pues yo ya volví, antes yo usaba lentes, cuando me fui volví ya con un protector. Es decir, en el proceso encontré el protector. De los 23 años me fui y un día decidí, ¿yo por qué tengo que explicar todo esto? Yo me pongo un parche. Y creo que Moshe Dayan estaba por ahí ya, y yo había visto eso. Puede haber sido eso. Sí. Dicen que los pintores y escultores, una de sus facultades principales es la visión, ver muy bien. ¿Cómo pinta Duván si solamente tiene para hacerlo un solo ojo? Es muy interesante. Yo creo que a mí el no tener sino un solo ojo me llevó a mirar hacia adentro. Entonces yo no pinto como pintan los pintores normales. Yo no estoy buscando el color ni la luz. Yo estoy buscando cómo decir y qué decir. Ahora conozco el color, lo he trabajado, pero creo que mi proceso pictórico no es un proceso plástico, es un proceso de pensamiento. Y es cómo intentar comunicar mis ideas, mis análisis, lo que veo con los colores, que eso lo hacen todos, pero mi búsqueda no es lo visual realmente, hay más que lo visual. Sí. Busco la esencia de las cosas y las convierto en el lenguaje personal. Ahora tengamos en cuenta de que yo soy autodidacta, de que nunca fui a la escuela. Para allá voy. Regularmente uno conoce muchos pintores famosos en Colombia y en el mundo, y es que cuando terminan su formación de bachillerato se van a una escuela de arte. Claro. Usted no fue a una escuela de arte. No, yo soy autodidacta. Todo el lenguaje pictórico, todo el conocimiento que tengo del proceso de cómo funcionan los colores, lo he conseguido a partir del esfuerzo, error, esfuerzo y logro. Pero también el estudio propio, digamos, usted ha dicho autodidacta, ha estudiado usted. A ver, yo he visto los grandes pintores del mundo, he estudiado toda la historia del arte, no soy un naif, pero el trabajo en el lienzo y en el dibujo es mío. No tengo modelos. Copié los grandes, copié a Rafael, copié a Leonardo, cuando ya me dediqué a ser pintor, pero no fui a la academia. Por ejemplo, hay una anécdota muy simpática. Hacia los 16 años vi una lámina de un cuadro del Renacimiento, que es una Madonna, que tiene un rojo de los que se hacían en esa época. Yo empecé a buscar ese rojo. Me llevó 40 años encontrarlo. ¿Dónde está hoy ese rojo? Lo tengo en mis cuadros, ¿cómo se llama? En Besalú tengo cuadros de esos. Son cuadros de 10, 15, 20 años de trabajo, que son cuadros porque esto se trabaja mediante capas de color. Eso yo no lo sabía. Eso lo tuve que ir investigando hasta darme cuenta por mí mismo de cómo se conseguía. Entonces el proceso plástico ha sido un proceso de cómo manejo la estructura, cómo manejo la línea y cómo manejo el color. Pero no tiene que ver realmente con que yo esté viendo algo que voy a reproducir. No me interesa la realidad, me interesa la percepción que tengo de la realidad. ¿Y cuándo usted pintó un cuadro
y le dijeron, ¿cuánto vale? Y usted dijo, por aquí, esta es mi vida. A ver, hay una cosa, no, mi proceso no es económico. Siempre tuve la pretensión de ser lo que soy. Y siempre supe que era. Esa es una anécdota. Mi madre decía, hijo, espere a que digan que usted es bueno. Y yo decía, no, ellos no saben. El que se soy yo. El que sabe que soy yo. Y toda la vida supe eso y dije, no, nunca, en ningún momento de la existencia, por malos que hayan sido los tiempos, he dudado. Nunca. Sí. Pero usted es un pintor que hoy en día tiene muchísimo éxito económico. Es decir, finalmente vino un éxito económico. Bueno, no, yo siempre he sido exitoso. Siempre he vendido. Yo vivo de mis cuadros desde que... Siempre. Eso me digo, pero ¿a qué horas yo pude vender? ¿A quién le vendió el primer cuadro? ¿Lo recuerda? ¡Wow! Sí, los primeros cuadros se los vendí en Quimbaya. Y hay una señora que es amiga mía, eran todos... Es que me veían haciéndome comprar. Luz Helena Buitrago. Luz Helena Buitrago me compró una colección importante que debe estar de varios cuadros, siendo todavía... Bueno, habiendo salido ya del colegio. Yo... Cuando volví a Quimbaya hice una exposición en el Policarpa, o estaba estudiando, o estaba todavía de profesor, no me acuerdo muy bien. Y empezaron a comprarme, me veían y sabían que algo pasaba. Y aquí en el Quindío, pues, o aquí me apoyaron. Cuando yo me vine de Quimbaya, mi madre murió, yo me vine a vivir a Armenia. Y aquí hubo gente como Diego Mario Toro, Diego Arango, Josué Moreno, muy importantes, que siempre estuvieron, que me apoyaron, es decir, veían el talento y me apoyaron. Anita Arango. Y yo tengo mucho agradecimiento porque aquí se me vio como pintor. Cuando yo regresé para acompañar a mi madre que estaba enferma y ya venía consciente de que estaba haciendo pintura y Armenia me abrió la puerta. ¿Y cuándo da el salto? Es decir, ¿cuándo usted dice... me quedó pequeño Quimbaya, me quedó pequeña Armenia, me quedó pequeño el Quindío y salto? A ver, en Quimbaya yo recuerdo que me sentaba, en esa época bebía aguardiente, que era, ya hoy no, pero era lo que había que hacer, me sentaba a oír a Manuel Serrat, a oír Pueblo Blanco, sí. Y yo oía ese disco y yo decía, yo me tengo que ir de aquí. Yo no me puedo quedar aquí. Muchos años esto. Y eso fue lo que me llevó a irme. Luego aquí, cuando vine, ya venía como pintor, me gané un salón nacional, un salón regional, que fue como ya sí, ¿me entiende? Usted es pintor, ya puede. Y en ese momento fue el irme a Bogotá, y en Bogotá saber que si yo quería ser pintor, yo tenía que ver pintura. Y yo tenía que vivir donde habían vivido ellos. Es decir, aquí yo no había visto pintura. Yo vine a ver pintura a los 27 años. A ver cuadros, no existían cuadros en ese momento. Y vi la exposición del Museo de Lieja y eso me dio mucho ánimo. Y en un momento determinado decidí, yo me voy de aquí y me voy a estudiar a París. Me ayudaron personas de aquí comprándome en cuadros y con una beca, cosas de esas, y yo conseguí el dinero para irme a estudiar a París grabado, pero ya iba con la conciencia de que yo tenía que ver esas grandes obras para saber de qué estaba hablando. ¿Cuándo decide quedarse en Europa? Me fui para no volver. Yo sabía que yo me iba a mí, es decir, lo que yo vivía aquí estaba bien, pero no era lo que yo necesitaba. Entonces, cuando yo llegué a París, me encontré como pez en el agua y me di cuenta de que era ahí. Empecé el proceso de viajar, estuve como 10 años o más viajando cada 3 meses. Yo tenía síndrome de avión, yo me tenía que montar cada 3 meses en un avión, pero era también una forma de vender. Yo pintaba en París para vender en Nueva York, o pintaba en Nueva York para vender en Bogotá, o pintaba en Bogotá para vender en París. Entonces no fatigaba, cada año me perdía. Y la gente siempre me esperaba para comprarme y siempre tuve amigos que me recibieron en sus casas. De manera no fue difícil, nunca tuve que hacer otro tipo de trabajo distinto a pintar. ¿Cómo describe Dubán la línea pictórica de Dubán? Se habla de dubanismo. Ese es un término que acuñó un crítico de arte importante catalán que se llama Jaume Fàbrega. Yo creo que yo soy una mezcla de todo. También hay una frase muy bonita de Antolín, es un pintor
colombiano que lo dijo hace muchos años, ir a ver una exposición de Duván es ver un resumen de la historia del arte universal, porque yo tengo todas las influencias, todas. Yo he sido un estudioso, yo sé más o menos cuándo se dio una pincelada y por qué se dio esa pincelada, en qué momento y a veces más o menos quién la dio. Entonces todo eso lo reuní en un pot y me lo comí. Y lo digerí después a partir de lo que hago. Y lo que hago tiene reminiscencias y tiene referentes. Yo no salí de la nada, y siempre he dicho que yo estoy parado sobre los hombros de ellos, que yo soy el pintor que soy gracias a ellos, porque todos me enseñaron, de todos he aprendido. Pero creo que el lenguaje es muy nuevo, abro caminos diferentes, proporciono respuestas distintas, por ejemplo la doble visión, la doble mirada de la pupila, en la cual yo hablo después de Freud y de Jung sobre la visión contemporánea, que es una visión doble, que ahora miramos hacia adentro y hacia afuera, miramos como animal, como instinto, y miramos como hombre, como cultura, miramos como yin y yang, y destruimos el concepto de la verdad única, de un solo punto focal que tenía el Renacimiento, y miramos alrededor para tener 360 grados. Rompo el concepto de límite, ya hablo de energía porque somos interactuantes, somos energías que interactúan, nosotros no estamos aquí separados, sino que usted me está generando energía y yo le estoy generando energía, que hay un campo que nos reúne, y hago una visión social muy contemporánea. Creo que soy un pintor de mi época, que estoy viendo el siglo XXI, que vengo del siglo XX y traigo todo ese bagaje, y ahora estoy dando el paso hacia lo próximo y estoy tratando de adaptar mi lenguaje a lo que vendrá para los muchachos que viven en esta época. Es un lenguaje, de pronto, la pintura de Duván es un lenguaje, de pronto para muchas personas un poco extraño, porque usted trae imágenes a veces distorsionadas, partes del cuerpo, etcétera. ¿Eso qué implicaciones tiene? A ver, yo creo que nos tenemos que mirar de acuerdo a la época. Nosotros ya no somos la gente del siglo pasado. El ser humano ha ido mutando, ha ido cambiando. Nuestra percepción de nosotros mismos genera una visión distinta en el arte. El arte no representa la realidad. El arte hace preguntas y genera pensamiento. Es decir, aquel que se dedica a hacer la reproducción de lo que ve puede que haga cosas interesantes y bonitas, pero no está generando la pregunta, qué es, para qué, el por qué, el cómo. Y la realidad ya está ahí. Copiarla ya fue. Ahora, por ejemplo, lo que usted decía, ahora yo viajo permanentemente por el mundo, estoy enfrentado, contactando con culturas distintas que contradicen lo que yo considero como cierto, permanentemente. Si yo salgo, yo pienso como quimbayuno, no es igual a pensar como neoyorquino, ni pensar como el de Dubái, ni pensar como el de Barcelona. Son realidades distintas que traen unas respuestas distintas a las preguntas y generan pensamiento, generan utopías, no la realidad, porque la realidad ya está ahí, eso es una cosa que ya estuvo. ¿Qué me genera a mí el arte? ¿Por qué yo necesito más de lo que veo? Porque el hombre es eso, el hombre quiere más de lo que ve, siempre se está preguntando. Entonces es normal que una persona que no tenga mucha cultura visual, que no haya visto mucho, le pueda parecer extraño. Usted se tomó ese pote donde estaba el cubismo, donde estaba Miguel Ángel, donde estaba Rafael, donde estaba Botticelli, donde estaban todos, ¿cierto? ¿Y genera qué pensamiento? Generó a Duván. Y Duván es una visión nueva de lo que pasa en el mundo. Y mi visión no es solamente plástica, mi visión es humanística, mi visión es filosófica. Yo no hago cuadros para decorar, yo hago cuadros para pensar. Entonces, las personas, usualmente me pasa mucho, personas que no están acostumbradas a ver arte y que les parece en primera instancia extraño, terminan viendo, adaptándose y queriendo, y yo creo adicción. Me ha pasado mucho. Una persona que no sabe de cuadros, que no ha visto cuadros, me compra un cuadro y vuelve luego a comprarme cuadros. ¿Por qué? Porque va viendo que ahí hay algo más, porque el cuadro es una ventana donde cada cual entra, abre y se ve a sí mismo. Alberto Canals habla de que mis cuadros son divanes de psicoanalista. Es decir, el cuadro es un espacio donde usted se genera preguntas y se da respuestas a usted mismo. Muy bien. Y en ese ir y venir, usted ha visitado grandes salas, ha expuesto en grandes salas en el mundo. Hagamos un resumen de esas salas en el mundo.
Bueno, es muy largo. Yo no, bueno, grandes salas, yo todavía no he llegado a los grandes museos, es decir, estoy en el proceso y además es muy largo, es decir, a los pintores usualmente no se nos reconoce hasta los 85, 90 años, siempre pasa. Pero mi experiencia es, lo que guardo con mucho afecto es cuando llegué a Corea del Sur, por ejemplo, porque yo, a ver, yo soy occidental, soy americano, vivo en Europa, puedo hacer un lenguaje que funcione más o menos aquí y allá, en los Estados Unidos, en el sur, en Alemania. Cuando llego allá yo no sabía qué reacción iban a tener ellos con mi trabajo. Cuando ellos reciben mi trabajo, les gusta, lo adquieren, yo digo, soy universal. Porque si una cultura tan distinta como la mía es capaz de tener esto como valioso, es porque yo estoy diciendo una cosa que ellos consideran que es valiosa y que además cabe dentro de su cultura. Entonces ha sido un proceso de encuentro con una cultura distinta que me ha permitido reconocer que estoy diciendo una cosa valiosa. Entonces he estado en muchos lugares compartiendo ese conocimiento y siempre he encontrado personas a las cuales les gusta mi trabajo. Entonces yo vivo de la pintura. Cuando usted se enfrenta al lienzo en blanco, ¿ya lleva la idea definida de lo que va a poner en ese lienzo? No. ¿O la va definiendo en el momento en que toma el pincel? Precisamente, es decir, yo no sé nada y no me interesa saber nada. Yo voy allí a enfrentarme a un espacio vacío y simplemente la pulsión aparece y luego se van juntando las cosas, que eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Es decir, porque mi trabajo no se repite. Yo encuentro vetas, encuentro puertas, las abro, hago lo que tengo que hacer y se me olvidan. Luego eso se queda interiorizado y aparecen otras cosas por ahí, pero no repito la fórmula. Yo hago cuadros, 5, 10 cuadros más o menos, hasta que yo siento que ya me tengo que ir de ahí para no repetirme. Tengo pánico a repetirme. Ese es un pánico real. No me gusta copiarme, ni copiar a nadie. Simplemente estoy inventando lo nuevo permanentemente. Entonces, yo me enfrento al lienzo como al infinito. Yo digo que yo soy como un saltimbanqui, yo estoy en la cuerda floja permanentemente, a punto de caer, a punto de irme al suelo. Tengo que mantener el equilibrio para no caerme, y eso genera que los cuadros tengan una pulsión como de tensión, y esa tensión la siente el que se para frente a ellos. Dicen que el pintor es un poeta. ¿Usted tiene un poeta dentro? Sí, además yo escribo poesía. Sí, yo creo que hay una forma de sensibilidad exacerbada en las personas que hacemos arte. Es una capacidad de ver, de sentir, de parar frente al objeto o frente al hecho y sentir más que los demás. Ese sentir nos descontrola un poco, pero cuando logramos organizarlo nos permite generar el cómo hacérselo sentir al otro, cómo pasarle esa información al que no es capaz de hacerlo. Y yo particularmente soy un hombre absolutamente asombrado. Yo no entiendo nada. Respirar para mí ya es una cosa asombrosa. Caminar es una cosa que yo no la entiendo y me parece mágica. Una hoja me saca de quicio. Entonces yo tengo que caminar rápido para no quedarme, porque yo me puedo quedar aquí perfectamente. Usted es un hombre de 1000 emociones. Permanentemente. Pero mis emociones ya son estéticas. Es decir, son emociones armónicas, porque lo que veo es la magia y el milagro de la vida. Vivo inmerso en el milagro, no entiendo nada, pero vivo asombradísimo. Y eso es lo que yo intento colocar en la obra, para que el otro, que va tan rápido y que no es capaz de parar, se pare y mire, y en un minuto pueda tener percepciones cercanas a las que yo tengo permanentemente. Estamos aquí en el Museo de Armenia y el Quindío, en el Maki, en una de las grandes bodegas de la antigua estación del ferrocarril. Digamos que usted es el papá de este museo. ¿Qué le va a dejar a la posteridad? El museo y muchas obras. Sí, a ver, el museo primero es algo imprescindible en la región. Por eso lo creamos. Es decir, esto lo inicié cuando Manuel Gonzalo Sabogal era director de Corpocultura. Esto era, acuérdense, era una bodega donde se guardaban trastos. Esto ha sido siempre un problema para la ciudad.
Yo llegué, vi esto y dije, hagamos un museo. Manuel González me dijo, hagámoslo. Y yo me quedé 3 meses, venía por 3 días y hicimos esto. El Maqui, afortunadamente, después de Gloria Fajardo, que fue la persona que primero me creyó, de Olga Lucía Jordán, de Henry Tejada, con los cuales empecé el proceso, ha ido creciendo hasta llegar a las manos de María Cristina, que lo ha convertido ya en un referente nacional. María Cristina Mejía. María Cristina Mejía. El museo es la joya de la corona de Armenia. Aquí no hay nada parecido a esto, ni en la región. Y lo hemos logrado mantener. Ahora, estamos buscando que el proceso, los procesos anómalos en los cuales está inmerso el sector, se liberen para que el museo sea lo que realmente es. Y nosotros, la colección del museo es muy grande, ya no cabemos, usted ve, necesitamos el espacio que está dentro del plan de desarrollo, que sería toda la bodega. La antigua bodega donde estaba Z. Sí. Eso cuando yo monté el Maqui está dentro del proyecto de ampliación del Maqui, porque además el Maqui está en mora de tener la biblioteca. Yo estoy intentando regalar mi biblioteca 2.500 libros de arte que no existen, traerlos aquí, no tenemos dónde. Estamos pensando en conseguir un piano porque Armenia no tiene un piano, necesitamos una sala de música, hay que traer un piano. Entonces, todo ese proceso se está dando y todo esto que se está dando en este momento lo estoy recogiendo para intentar que la sociedad se entere de qué es lo que tiene aquí. Usted es el líder de este proyecto del Maqui, este proyecto cultural, pero hay también otras personas que están aquí trabajando con usted. Claro, es decir, sin María Cristina, sin Amparo, sin Karina, sin toda esta gente maravillosa que hay, sin algunas personas que no están dentro de la estructura del Maqui, esto no existiría. Es decir, porque esto es una quijotada enorme. El proyecto es magnífico, pero carecemos de los medios para poder sacarlo adelante. Y discúlpeme, eso es desidia de la alcaldía y de la gobernación. Usted tiene aquí su propia exposición, usted donó gran parte de su obra. Sí, el trabajo se hizo, precisamente yo escogí de lo mejor que tenía para darlo en ese momento. Y tengo más. Y puedo traer más. Pero claro, en las condiciones en que estamos trabajando no podemos traer más. Tengo amigos que quieren venir, pero no puedo traerlos. Nos ofrecieron la exposición La violencia de Botero para traerla. No podemos traerla. ¿A dónde la vamos a poner? Yo tengo amigos en Europa a los cuales puedo traer. No puedo traerlos. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura. Entonces, este es un proceso que ha sido muy lento, pero yo no pierdo la esperanza. Es decir, yo creo que lo que se está haciendo es correcto. María Cristina, mejor dicho, ha puesto el pecho, el alma, la sangre aquí, y esto sigue funcionando gracias a ellos. Y tengo la esperanza de que algún día encontraremos el eco en el gobierno para que vean la importancia que es esto. Es decir, yo creo que el Quindío no tiene conciencia de que es un museo de arte. En Quimbaya, las Cifuentes le dijeron a usted que si usted iba a ser artista, no se iba a casar. ¿Y no se casó? No, porque realmente, es decir, para un artista lo más importante es la obra. Es decir, usualmente los pintores destruyen a su alrededor las relaciones, las personas. ¿Por qué? Porque es tan potente ese sueño, es tan potente esa pulsión que pierden el contacto con la realidad. Entonces no pueden formar una familia, por ejemplo, porque entonces sufre todo el mundo. Picasso es el ejemplo claro. Es decir, yo gracias a Dios me di cuenta muy temprano de que no podía cargar a nadie con esta cruz, que me tocaba llevarla a mí solo. Vuelvo a Quimbaya. En Quimbaya usted también tiene un museo, o hay una casa donde usted ha donado obra. Sí. A ver, sí, este es un proyecto muy bonito que precisamente esta condecoración que me dieron la hizo el mismo personaje, John Edgar, que fue el que inició el proyecto Quimbaya. Cuando él era alcalde, él me invitó a donar cosas y yo le dije, porque yo durante muchos años les he querido dar, como pasaba aquí, no me ponían cuidado. Estuvieron unas esculturas por allá guardadas, que ahora hay una aquí, ¿cómo se llama? En Cielos Abiertos, y las otras están en Villa de Leyva, como 15 años guardadas. Y este hombre entendió y consiguió los recursos para hacer la sala Duván. Esos recursos aparecieron cuando llegó este otro Niño Pérez, el otro alcalde, y inauguramos. Ese es el comienzo de lo que yo quiero hacer en Quimbaya, porque este es el Maqui, pero yo quiero hacer el Museo Duván como Dalí hizo el Museo Dalí en Figueras. Y estoy preparado para traerles a donar un montón de obra y colocar a Quimbaya en el plano internacional. Es decir, las ciudades cambian con los museos. Las ciudades adquieren un perfil distinto y adquieren un turismo distinto.
Yo creo que al pueblo colombiano, al gobierno colombiano no ha entendido que la cultura es un negocio, y es un gran negocio. ¿Por qué París se gasta los millones en una exposición de Dalí? ¿Por qué? Porque es que esos millones trae 20 más millones más. Porque atrae una cantidad de gente que viene a eso, y alrededor está el que vende la empanada, el que vende el chorizo, el que vende el llavero, y se van generando unos caminos de movimiento de recursos económicos. Entonces yo vengo y está el proyecto para traer un montón de obra a Quimbaya. Con John Edgar precisamente, y con el alcalde que hay en este momento, están interesados y estamos buscando cómo hacerlo, porque yo sigo insistiendo que mi obra se tiene que quedar en el Quindío y en Colombia. Usted tiene colgada una medalla. Lo condecoraron precisamente por, digamos, sugerencia del representante de la Cámara, John Edgar Pérez Rojas. Sí. Sí, él que fue el primero que inició conmigo hace 10 años o más este proyecto, que lo ha ido llevando prácticamente él solo. Allá en Quimbaya. En Quimbaya, y que ahora estando ya en el Congreso me invita, es como veo la unidad entre lo que él está buscando, que es generar desarrollo. Por eso me gustó tanto y acepté sin preguntármelo. ¿Por qué? Porque esto va en el camino que queremos. Él está buscando el apoyo del público con esto. Al reconocerme a mí esto, le está reconociendo al Maki y a todos los que han trabajado conmigo toda la labor que se ha hecho, y está abriendo el camino para que más gente se interese en esto. Y entonces ahora, el martes que vamos a tener la reunión aquí, vamos a seguir hablando de cómo lograr que esa obra venga a Quimbaya y montar el Museo Dubán, que no es un museo de colgar cuadros, como tampoco lo es el Maki. Es un espacio didáctico donde daremos oportunidad a la gente joven de encontrar posibilidades de desarrollo personal y humano. ¿Eso implica una escuela? Sí, claro, se llamaría Escuela Museo. Y no me importa si se llama Dubán o se llama Quimbaya o cómo se llame, no me importa. Me importaría que hubiera la conciencia de que ese es un lugar de desarrollo donde mucha gente, muchos niños encontrarían posibilidades de generar a partir de su creatividad un desarrollo humano mucho más sano. ¿Cómo se ve usted en su obra dentro de 50 años? En su obra. Yo creo que la obra trascenderá. Ya Quimbaya sabe quién soy yo, Quimbaya la está guardando y entenderá. El Maki ya es la historia del Quindío, así muchos no lo entiendan. La labor que estamos haciendo desde el Maki con María Cristina es precisamente una labor para que entiendan que no solamente mi obra, sino la obra de todas estas personas que están trabajando con nosotros, que están exponiendo, son el legado, son, ¿cómo se llama? Es la herencia que le tenemos que dejar al futuro. Por decir algo, aquí hay cuadros de Maestro Valencia. Maestro Valencia lo han olvidado durante 20 años. Y Maestro Valencia es un pintor importantísimo. Aquí no hay ese recuerdo. Hay una desidia por lo que somos, y no vamos a llegar nunca a ser lo que somos si no reconocemos ese bagaje que nos han dejado los que crearon esto. Entonces yo estoy pintando para dentro de 500 años. Esas emociones, ese sentimiento que usted lleva adentro y que le llena el espíritu para poder hacer su trabajo artístico, ¿estaba también en su mamá o en su papá? Sí, yo creo que está en el Quindío. Está en la raíz que hay aquí. Nosotros somos muy potentes. Pasa que estamos un poco perdidos. Pero aquí hay una gana, aquí hay detrás, aquí hay una cosa telúrica que nos lleva a hacer cosas. Creo que no hemos conseguido, muchas personas la tienen, pero no son conscientes de esa responsabilidad que les toca como seres humanos de crear una cultura donde no la había. Pues que nosotros acabamos de nacer. Es decir, hace 100 años esto no era. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, eso que existe en otras culturas está aquí también. Y lo veo en el día a día, en la gente en la calle, esa potencia maravillosa que está mal encauzada. La más de las veces no está direccionada, porque no hay los ejemplos y no hay el incentivo para que esta gente desarrolle proyectos sociales que construyan comunidad. ¿Dónde quiere que lo entierren? ¿En Besaú? ¿Allá en Europa, en España o en Quimbaya? No, yo creo que yo me voy a hacer enterrar en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿A dónde? En la Sierra Nevada, por allá donde no haya sino pájaros. No sé, mentira, eso sí lo decidirá la historia y la gente. Pero
pienso que ya el momento de morir y de entrarme no será importante. Es decir, lo importante y lo que me está pasando, que estoy muy agradecido, es que yo pueda encontrar estos medios, que yo pueda tener estos reconocimientos, que aquí haya una obra que se está dejando y que nos trascenderá. Y que estará hablando de que nosotros hicimos el trabajo que nos tocaba hacer. Cada uno aquí está haciendo el trabajo que le tocaba hacer. ¿Para qué? Para que esto sea mejor, para que esto vaya a más. Porque es que esta tierra se merece mucho. Esto es un paraíso. Vivimos en el paraíso terrenal. Pasa que no tienen conciencia de eso. Y de alguna manera mi trabajo tiene que ver con estar molestando todo el tiempo para que miren lo que tienen. ¿Hasta qué día va a pintar? Hasta que me muera. Y hacer esculturas. ¿Usted sigue haciendo esculturas? Sí, claro, yo soy un hombre muy inquieto, yo hago escultura, hago grabado, hago arte digital y creo que, es decir, para mí la vida no es distinta del trabajar. Yo vivo permanentemente trabajando, yo no necesito vacaciones, no salgo de mi casa sino por trabajo, no me interesa nada que no sea trabajo. Entonces yo creo que yo moriré pintando y es lo que me toca. Muchas gracias, Duván. No, a ustedes, Miguel Ángel, a todo el equipo y gracias por estar ahí porque ustedes son la ventana que hace que muchas personas que no tienen acceso a esto vean que se están haciendo cosas y sobre todo el apoyo que le prestan al Maqui. Esto se merece un destino mejor. Muchas gracias. El pintor y escultor del Quindío, pero con una estética universal, aquí en Vivir para Contarlo.